Bueno, vamos a imaginar que esto sea un prisma, ¿no? Con estas medidas. Esta sería la longitud de lo largo que es, la anchura y luego la altura, ¿vale? Entonces, lo primero, dibujarlo como siempre en planta y alzado. Recordamos el sistema diédrico, un sistema de proyecciones múltiples, como mínimo planta y alzado. Tenemos las dos vistas, cogemos el objeto, puede estar a cierta altura, decimos cota, y proyectamos ortogonalmente contra los dos planos, ¿vale? Entonces tendríamos, por un lado, aquí, dibujaríamos con la escuadra y cartabón. Voy a coger las reglas. A ver. Tenemos entonces bueno, pues lo encuentro ahora. A ver, aquí está una regla. Y vamos a coger otra. Bueno, pues decíamos, podemos colocar esto en paralelo al plano vertical, simplemente desplazando aquí el cartabón, tomamos la referencia y, por ejemplo, hacemos una horizontal y una vertical, ¿vale? Recordamos que las vistas en diédrico tienen que ser correlativas, o sea, estar perfectamente alineadas las vistas, ¿no? Eso quiere decir que un punto siempre quedará definido por las dos proyecciones en planta y alzado, ¿no? Bueno, pues según eso colocaría aquí la anchura de la figura y la longitud de largo, ¿no? Entonces llegaría hasta aquí y va a llegar hasta aquí. Bueno, ya dijimos que íbamos a hacer solo el prisma. Tenemos esta estructura para tener una referencia, pero hacemos aquí respecto a esta línea, desplazamos el cartabón, a ver, entonces lo desplazamos hasta la referencia y lo mismo aquí. Bueno, pues esta sería, y aquí también marcamos a la cota que queramos, marcando aquí la altura. Luego cogemos aquí el punto de la referencia de la altura y ya representamos el alzado. Bueno, pues tenemos una vista en planta y otra en alzado, proyectada la figura ortogonalmente, y una vez que tenemos ya el prisma, estas son líneas de referencia para el dibujo. Habría que remarcar bien lo que es el objeto, en este caso el prisma, entonces con líneas más gruesas, para diferenciar de estas líneas que pueden ir discontinuas, marcaríamos las líneas de la pieza. Esto corre la tinta, pero bueno, lo que quiero es que se vea que realmente esta línea tiene mayor grosor que otras líneas que cojamos de referencia, ¿vale? Bueno, una vez ya que tenemos las dos vistas en planta y alzado, pensamos en el prisma, pues remarcamos las cotas y los ejes de simetría. Entonces, para ejes de simetría recordamos que cuando la pieza es simétrica, pues lleva un eje de simetría, en este caso vertical, ya que es simétrica respecto al eje vertical, y también horizontal, y aquí igual. O sea que habría que marcar los dos ejes por el centro. Entonces, bueno, siempre conviene tener la referencia del sistema diédrico. Pues bueno, el centro parece que pasa por aquí. Por aquí. Bueno, pues haríamos ahí el eje. Ojo que el eje horizontal difiere del vertical, o sea que no deben ser el mismo eje, son vistas distintas y cada una tiene su eje, ¿vale? Entonces remarcamos aquí el eje en vertical, recordamos que son segmentos de mayor y menor tamaño, ¿vale? Tenemos un eje horizontal
con un eje vertical, y ahora hacemos el horizontal. Ya no voy a medir el medio, pero bueno, ya sabéis que pasa por el medio, ya que es otro eje de simetría. Entonces cogemos la referencia de la línea de tierra, vaya. Y ahora desplazamos esto hasta la mitad. Y aquí igual. Bueno, una de las correcciones que habría que hacer aquí es que no se permite que haya hueco en el centro, o sea que aquí siempre debe haber intersección de dos líneas, ¿vale? Y lo mismo aquí, no coger la menor, sino coger una mayor, o sea que el tema bien hecho sería hacerlo así, como lo hago yo aquí. O sea que no puedo hacer esto, vamos. Parece un asunto trivial, pero en la normalización este tipo de cosas tienen importancia, ¿no? Bueno, por último, si ya le ponemos las cotas, pues aquí marcaríamos una cota en vertical. Vaya, aquí marcamos una flecha con abertura de 15 grados y pondríamos esta dimensión, mientras que aquí pondríamos lo largo que es la pieza. Aquí dejamos unos 8 milímetros y aquí ponemos otra cota en paralelo, también dejando 8 milímetros en paralelo a la línea de la pieza, marcando aquí la flecha. Y recordamos que la anchura esta pues debe ir en horizontal, y entonces esto mide, por ejemplo, 2,75. Para que no toque al eje lo desplazamos, mientras que esto mide, por ejemplo, 1,8. Bueno, por último, esta medida no hay que medirla porque ya está abajo, ya solo habría que medir aquí la altura, también siguiendo la dirección esta, ya que son los 8 milímetros, y en vertical marcamos la línea de cota. Bueno, pues esta es la referencia para tener un dibujo acotado con, según la normativa, línea auxiliar de cota, debe exceder 2 milímetros de la cota, la flecha y la medida en vertical. Bueno, pues esto sería 1,1. Si no nos cabe aquí lo ponemos fuera, alargamos esta línea y lo ponemos. Bueno, tenemos ya planta y alzado de la pieza. Y vamos a hacer, estos dos segmentos indican que esta es la línea de tierra de este objeto que tiene esta anchura, sería el prisma que inscribe a esta fila, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto pasamos a las distintas perspectivas, ¿no? Entonces calcamos la pieza, aunque tenga aquí esta curvatura no nos importa, y luego este biselado por aquí, este chaflán, tampoco nos interesa la longitud del prisma, ¿no? O sea que en realidad queda inscrito aquí dentro de estas dos líneas y dentro de estas dos. O sea que esta sería, por ejemplo, la parte superior del prisma en paralelo. O sea que esta vista simplemente la inclinamos y ahora le damos una altura. Esto ya sabemos que tiene 2,75. Si lo hacemos tal cual estamos en escala 1,1. Vale. Y ahora la altura pues la reducimos. Esto tiene 1,1. Si cogemos la mitad, sería la mitad de 1,1 y la colocamos aquí esa mitad. Con lo cual, o sea, cogemos esto con el compás, lo colocamos aquí y es otra vez calcar la misma pieza. O sea que colocamos aquí esto, colocamos aquí esto y ya tenemos ahí la perspectiva militar de la pieza. Si os fijáis, siempre en la militar la cara horizontal está en verdadera forma porque coincide con el plano de cuadro o es paralelo al plano de cuadro, ¿vale? O sea que si esto, imaginamos el rectángulo, si esto tiene 90 grados, pues en la perspectiva también aparece con 90 grados. Sería el caso este, por ejemplo. Hago el rectángulo aquí. Como vemos, este rectángulo está en verdadera forma, lo desplazamos y ahora estas líneas discontinuas por convenio no se ven y marcamos estas líneas de unión. Aquí la discontinua.
Bueno, pues esto es lo que se llama la perspectiva militar y tenemos los tres ejes. Eje Z, eje Y y eje X. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos la reducción sobre el eje Z. Reducción sobre Z es 1/2, ¿vale? Bueno, si yo en vez de hacer esto hubiera duplicado esta medida, pues estaría haciendo la escala doble, ¿no? Pero, lógicamente, esto se duplica, pues esto también tendrá que duplicarse. Entonces, lo colocaría por aquí, las alturas también se duplicarían, con lo cual esta sería la escala doble 2 partido 1, ¿vale? Si al final alguien cambia de escala, pues lo único que tiene que hacer es indicarlo, escala 2, 1. Si hago lo contrario, reduzco todas a la mitad, pues sería, por ejemplo, este caso. Cojo la mitad de esto, cojo la mitad de esto y cojo la mitad de esto. Con lo cual esto sería, fijaros que aquí vuelve a salir el rectángulo. Y esto sería a la mitad, este rojo, ¿vale? O sea que el rojo sería escala 1/2. Porque hemos cogido todas las medidas a la mitad, ¿vale? Bueno, son escalas normalizadas de fácil comprensión y, lógicamente, el doble pues será el doble de grande, sin más, ¿no? Si pongo escala 4/1, 4 veces mayor. Bueno, fijaros que esta era la militar y si cambiaba la posición, por ejemplo así, lo convierto en caballera, ¿vale? Pero realmente he variado, la figura estaba apoyada así y ahora está así. Entonces, por eso, aunque ya sepamos que esta es una caballera, o esto también, vamos a exigir que en la caballera se ponga tal y como lo tenemos aquí. O sea que en realidad sería el rectángulo. A ver, vamos a coger este. Entonces tenemos este rectángulo, ya que está apoyado en el suelo, y este rectángulo se desplaza. Y ahora marcamos estas líneas. Esto no se ve. Esta sí que se ve. Esta también. Esta también. Esta también. Y esta también. Bueno, pues esto efectivamente es la misma perspectiva, pero ahora si nos fijamos, ahora he puesto aquí, por ejemplo, el eje X, el eje Y, X o Y lo podemos intercambiar y Z. Y recordamos que sobre este eje, reducción sobre el eje X, es donde practico, donde hago la reducción. Aquí, por ejemplo, si esta es la altura total, bueno, no tiene nada que ver con esto, no, pero bueno, si por ejemplo aquí cojo 2 partes de 3, pues 2/3, ¿vale? Bueno, pues para hacerlo con esto, pues lo mismo, digo, caballera, cojo esta frontal, cojo la frontal. Marco esto. Esta es la referencia de mi rectángulo. Y ahora, en la dirección que quiera, para eso marco el ángulo este. Luego, normalmente se marca este o bien este, ¿no? Este sería sobre 140 grados. Entonces, por ejemplo, lo hago en esta dirección. Y esta medida, que en realidad es esto, voy a coger 2/3, ¿no? Como estábamos haciendo ahí. O sea, desde aquí hasta aquí es la real, ¿no? Bueno, pues esto, cojo 3 centímetros, 1, 2, 3, 1 el punto 3 con el final y por el 2 una paralela y tengo ya aquí la reducción a 2/3, de aquí a aquí, ¿no? Bueno, pues esta medida la coloco donde quiera, en la dirección que quiera, ¿no? Entonces cojo esto con el compás y lo coloco aquí. Con lo cual ya tengo la perspectiva caballera de la pieza. Entonces, si yo digo que el prisma lo vais a colocar de manera que va a tener esta cara apoyada así, no me podéis decir, coger esta misma y decir, bueno, pues esta también es mi caballera, no. O sea, la pieza está apoyada, ¿no? Esta era militar según esta posición, ¿no? Y la caballera, pues como vemos, la que está en verdadera forma es esta, la que tiene el ángulo de 90 grados, mientras que aquí la que está en verdadera forma es la cara superior, es esta. Pero fijaros que la militar
esta cara es la que aparece en verdadera forma, ¿vale? Al margen de la escala que tenga. Mientras que en la caballera, al estar apoyado, el plano XY es el plano este donde se apoya la pieza. Entonces ya podemos decir, este por ejemplo es el plano XY y este Z. Y como vimos, aplicamos 2/3, ¿no? Cogimos esta medida y la pusimos aquí, o sea que la reducción sobre X es 2/3. Y el ángulo que cogimos es este, puede ser 40 grados, ¿no? Entonces ponemos X o Y, 40 grados, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la diferencia entre caballera y militar, ¿no? A veces con piezas muy sencillas se entiende menos que con piezas complejas, ¿no? El caso, o sea, si hacemos ejercicio de rectas planas no se entiende. Ahora, si hacemos ejercicios de hacer una casa, todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, es como un coche. Un coche militar, pues sería, o sea, de repente tengo, visto desde arriba es esto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues militar simplemente hay que desplazar todo un poco, de manera que el coche pues se vería, por ejemplo, así. Vamos a ponerlo según esta otra vista que es más inteligible, ¿no? Imaginemos que esta es la vista desde arriba del coche, ¿no? Bueno, pues al desplazar todas las medidas como hacemos aquí, manteniéndolas verticales, pues tenemos, esto sigue estando tal cual, esto sigue estando tal cual, pero a cierta altura, o sea que viene por aquí. Y luego el suelo quedará más abajo. O sea que esto sería la perspectiva militar del coche, al margen de que ahora pues tenga ciertas curvas, etcétera, ¿no? O sea que en realidad estamos manteniendo los planos que son horizontales todos ahí en verdadera forma, ¿no? Y ahora aquí estarían las ruedas, una rueda y otra rueda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que así no se entiende muy bien. Habría que poner siempre esto de manera que aparezca así vertical. Esta es la perspectiva militar del coche, ¿no? Y aquí haríamos una rueda y aquí la otra, ¿no? Mientras que la caballera, el mismo coche, pues este coche realmente está apoyado en el suelo y este es el eje Z, ¿no? Bueno, pues en la caballera tenemos el frontal, partimos del frontal y ahora desplazamos hacia un lado. Eso quiere decir que tenemos el frontal, el parabrisas. Por tanto, la caballera aparecen todos esos planos en verdadera forma. O sea, este plano que es frontal aparece en verdadera forma, ¿no? O sea que el coche en caballera sería algo como esto, ¿no? Como vemos en los dos casos, pues las ruedas salen de contorno elíptico, con lo cual no nos facilita mucho el dibujo, ¿no? Pero podríamos buscar vistas donde no aparecieran así, ¿no? Ahora le daríamos las curvaturas, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que realmente aquí el parachoques aparece en verdadera forma, ¿no? Mientras que aquí lo que aparece en verdadera forma es lo visto desde arriba. O sea que si tuviera un techo solar, aquí lo veríamos tal cual, ¿no? Mientras que aquí lo que veríamos, si los faros están frontales, no están algo lateralizados, si están frontales, pues ahí aparecen tal cual frontales, ¿vale? Entonces, en síntesis, caballera, cara frontal paralela a ZI, siempre en verdadera forma. Militar, siempre en verdadera forma la cara superior, ¿vale? Por ejemplo, unas gafas vistas según esta perspectiva, hacemos la caja y tenemos frontalmente, tenemos pues los lentes, ¿no? Y luego las patillas siguiendo esta dirección. Bueno, pues estas serían unas gafas en perspectiva caballera, ¿no? O sea, es tan sencillo como poner frontal, ahora tendrá una curvatura o lo que fuera, tendrá esto también curvo, etcétera, ¿no? Pero vamos, estas líneas siguen la misma dirección, la caballera conserva el paralelismo, ¿no? Mientras que si lo hacemos en esta perspectiva, pues bueno, no hay más que dibujar aquí la estructura de una lente, la estructura de la otra lente y aquí la estructura de las patillas de las gafas, algo así. O sea que es tan sencillo como esto. Esto aparece así, mientras que esto aparece así. ¿Qué estaría aquí en verdadera forma? Pues realmente estaría en verdadera forma lo que está arriba. O sea que si cogemos las gafas, lo que está en verdadera forma es esto de aquí arriba, ¿no? Mientras que aquí está en verdadera forma esto. Vaya que estas gafas tienen mucha curvatura, ¿no? Con lo cual no estaría nada en verdadera forma. Pero si fuera un plano perfectamente vertical que incide sobre los lentes, realmente esta sería la caballera de las gafas y esta sería la militar de las gafas, ¿no?
Bueno, hagamos ahora la asonometría. Entonces dibujamos los tres ejes con ángulos cualesquiera, ya que hacemos una asonometría cualquiera. Siempre tienen que ser mayores de 90 grados. Y una vez que hemos hecho ya la representación de los ejes, pues cogemos una perpendicular, por ejemplo aquí, a la prolongación de un eje y hacemos este triángulo. Si hacemos ahora esto aquí nos va a quedar muy lejos, entonces es mejor hacerlo un poco más hacia adentro, ¿no? Lo digo porque luego si sale fuera se nos complica un poco la cosa. Entonces hacemos aquí una línea perpendicular, ahora hacemos desde este punto de intersección otra perpendicular al eje y ya tenemos aquí otro lado del triángulo. Y por último tenemos este. Bueno, ya tenemos aquí un triángulo de la sonometría que sabemos que realmente las tres caras son distintas y por tanto es un triángulo escaleno. Bueno, pues entonces cojo el punto medio aquí de este lado. A ver, he cogido un segmento menor que la mitad, voy a hacer este. Si quiero lo cojo con la regla. Entonces, al hacer la mediatriz tengo que aquí detecto en el punto medio la posición del centro de ese lado, ¿no? Voy a hacer el centro de este y ya concluyo. Entonces hago este arco y hago este otro. Entonces al unir los dos puntos de intersección de los arcos tengo aquí el centro. Bueno, yo tengo los centros y puedo hacer las semicircunferencias cuyos radios son hasta el extremo, hasta el vértice del triángulo, y tengo aquí esta semicircunferencia y esta otra. Bueno, pues esta semicircunferencia corta a la prolongación del eje, aquí. Por lo tanto tengo aquí este triángulo y tengo aquí este otro. Bueno, pues ya está. Lo único que hago es ahora colocar la pieza como quiera, a no ser que me digan que... Fijaros que aquí, si coloco esto aquí, al girar esto, esta media va a venir aquí, esta media va a venir aquí. Y ahora esta media corresponde aquí a esto, o sea que aquí colocaré la altura sin más, ¿no? Bueno, pues ya está. Coloco la altura, vamos a colocar aquí la altura. Esta es la altura. Y vamos a colocar aquí las dos medidas. Vamos a colocarlo así, por ejemplo, aquí. O sea que tenemos una medida por aquí y otra medida por aquí. Bueno, eso quiere decir que la forma prismática tiene una base cuadrada. A ver, vamos a coger aquí la referencia de esta línea. Entonces cojo la anchura de la pieza que viene por aquí y viene por aquí. Bueno, coincidió ahí en la esquina, no tiene por qué coincidir. Mientras que puedo colocar también anchura aquí. Vamos en principio a proyectar esto. Recordamos que siempre las proyecciones según la dirección del eje Z. ¿Vale? Entonces proyecto esta medida aquí y proyecto la otra medida aquí. Y al levantar esto, pues esta medida será paralela a este eje y esta paralela a este otro eje. Y como además pasa por aquí, pues bueno, ya está resuelto. O sea que cojo este eje y hago esta línea que pasará por esos dos puntos. Y lo mismo, hago ahora la línea que pasa por estos dos. Y será paralela al eje este.
Bueno, o sea que este cuadrilátero se transformó en este. Y ahora este otro cuadrilátero, pues en realidad, como vemos aquí, esto va a venir a parar así. Como vemos, queda al revés, porque al hacer esto queda así. Entonces esta medida queda aquí. Y esta medida es la que tendríamos que poner aquí. Bueno, entonces proyecto la altura. Como esto queda al revés, pues eso es lo que puede prestarse a confusión, pero no hay que olvidar que este eje corresponde a este. Entonces, en vez de colocar aquí esta medida, estamos colocando esta, ¿vale? O sea que es esta. O lo que es lo mismo, si seguimos aquí la dirección de este eje, que ya obtuvimos su medida de aquí a aquí y lo proyectamos aquí, pues al seguir esa dirección, pues tenemos que cortar aquí. Por tanto, la pieza tiene este alzado aquí. Y si proyectamos, o mejor, si prolongamos esta línea, pues como aquí tenemos la altura, haciendo una paralela a este eje y levantando por aquí una vertical, tenemos ya esta cara. Entonces necesariamente al prolongar esta línea se cortará aquí en el mismo punto que esto. Y lo mismo, al prolongar esta línea será la prolongación para esta cara. Levanto aquí una vertical y ya tengo ahí el prisma correspondiente a esa caja que inscribe a la fila. O sea que esta sería la caja en axonometría y esta línea paralela al eje X y Z. Bueno, pues esa sería la axonometría. Y si efectivamente recortamos esto, veremos que proyectado ortogonalmente se corresponde con esto, ¿no? Porque esto al girarlo hace así y como vemos queda aquí, ¿no? Queda así. O sea que la base esta queda aquí, con lo cual este cuadrilátero se proyecta aquí, ¿vale? Sí, recordamos que queda al revés, ojo con eso. Porque si realmente la pirámide puede estar así o así, es igual, puede estar hacia adentro o hacia afuera, es lo mismo, ¿no? O sea que en el espacio sería algo como esto. La pirámide puede quedar hacia afuera, así, o puede quedar metida dentro de un plano, para entenderlo, o sea, allí dentro, ¿no? Así, metida hacia adentro, ¿no? De manera que esto sea un hueco. Pero, en todo caso, si esté hacia adentro o hacia afuera, el resultado es el mismo, porque cojo la cara de la pirámide y la abato. De manera que esta cara tiene esta medida y esto viene a parar aquí al abatirlo, y esto viene a parar aquí. Con lo cual, aquí las paralelas se mantienen, y si prolongo esta línea y prolongo esta, coinciden. Lo mismo, si prolongo esta y esta coinciden también aquí. De manera que esta figura abatida pues queda aquí, que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pues esa sería la forma de obtener las medidas a partir de las vistas. Una planta y un alzado, por ejemplo, ¿no? Sería esta planta y este alzado colocado aquí, así. Este sería el alzado, ¿no? Si de repente esto tuviera aquí el hueco, pues habría que dibujarlo aquí y proyectarlo aquí arriba. Pero bueno, no me llega con esto. Bueno, esta sería la axonometría, recordad, alturas sobre el eje Z abatido. Este sería el eje Z abatido, H. Esta es la altura real, ¿no? Y luego las vistas en planta y alzado. Tenemos esta vista, que sería esta longitud, la longitud A, que era esta, ¿no? Y la longitud mayor, esta B, que se proyecta según esto, ¿no? Y una vez que obtenemos estos tres puntos con esas dos dimensiones, pues esta dimensión y esta, pues ya hacemos paralelas, ya que si estas dos son paralelas, arriba lo serán al girarse, y lo mismo estas dos igual, ¿no? Y por último esto, también si tenemos esta altura, pues todas las alturas serán paralelas, ¿no? Bueno, con lo cual ya tenemos ahí el prisma. Habría que marcar estas líneas continuas. Continua, continua,
de mayor grosor es visible, y estas discontinuas y discontinuas. Bueno, pues ese sería el prisma en asonometría. Bueno, vamos por último a recordar, pensemos, militar, caballera, asonométrica, y recordad que las reducciones se hacen porque si yo coloco la fila así, esto puede medir 1 y pico, pero al proyectarlo a lo mejor solo mide 2 milímetros, ¿no? Según la perspectiva, según la orientación que le ponga. ¿Y de qué depende la orientación que le ponga? Pues de la posición de los ejes. Aquí son 3 ejes que forman 90 grados en el espacio, como si fuera una pirámide flotando en el agua, y puedo hundirla un poco hacia un lado, hacia otro, de manera que la pirámide puede quedar, por ejemplo, así, o puede quedar isométrica, como si estuviera flotando en el agua. Y este triángulo fundamental, la línea de flotación, ¿no? Entonces, dependiendo de su posición, de su orientación en el agua, me marca el triángulo fundamental de forma diferenciada, ¿vale? Bueno, tenemos la asonométrica, pasamos entonces a las sombras y a la perspectiva cónica, y ya concluimos por hoy. Entonces, rápidamente, las sombras cogemos la perspectiva más sencilla, por ejemplo, la militar. Esto no se ve por detrás. Unimos aquí estos puntos y ya tenemos ahí la perspectiva militar de la pieza, ¿vale? Bueno, por último hacemos las sombras, vamos a hacer 2 formas distintas, una muy sencilla que es, aquí le damos menos reducción, mantenemos las paralelas, eso sí, y unimos los puntos. Bueno, entonces teníamos una forma que era muy sencilla, que era simplemente los rayos solares. Entonces, los rayos solares con el sol proyectaban todos los segmentos de manera que siempre todos los rayos vienen en paralelo, ¿no? Entonces, la sombra de esta línea será esta, la sombra de esta esfera será esta. Si aquí tenemos otra línea con otra esfera de mayor tamaño, pues lo mismo, dirección por el suelo y dirección del rayo, con lo cual la sombra ahora es esta. Bueno, pues hacemos esto aquí y tenemos esta dirección por el espacio para cada uno de estos 3 puntos, y por el suelo esta dirección. Y si nos fijamos, este cuadrilátero aquí tendrá que salir, este rectángulo tendrá que salir idéntico al de arriba. ¿Por qué? Porque es una traslación de esa cara sobre el plano horizontal. Entonces tenemos aquí ya la sombra de la figura. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya le damos sombras y se acabó. O sea que siempre, en cualquier figura, hacemos triángulos siempre que son todos semejantes, que quiere decir que tienen la misma forma aunque distinta figura, o sea, los lados proporcionales y los ángulos iguales, ¿no? ¿Qué pasa? Si ahora hay un prisma mayor en altura, por ejemplo, también en militar estamos, pues seguimos la dirección esta dirección, pero ahora, como esta también es paralela, pues necesariamente la sombra quedará más lejos, pero este rectángulo se desplaza y es idéntico aquí, con lo cual la sombra será esta. Bueno, pues tenemos la sombra en militar con rayos solares. Ahora bastaría con dar aquí el oscuro, a ver si podemos sombrear así rápido. El oscuro, sombra que proyecta sobre el suelo, sombra que proyecta sobre el suelo y sombra propia, ¿no? O sea, sombra que se dice arrojada y sombra propia del objeto. Recordamos por último, más cerca, más oscuridad cerca del objeto, más nitidez allí de donde sale la sombra. Y bueno, esto sería ya al final lo que quedaría. Cuanto más detallistas seamos en el trazado, pues mejor. Recordamos que si hacemos reflexión, sobre todo se marca sobre la sombra una simetría en el espacio y marcamos aquí esto. Por lo menos sobre la sombra, sobre la luz ya no hace falta, porque donde realmente se marca fuerte es sobre la zona de sombra. Bueno, pues esas serían sombras y reflexiones en el caso del prisma, ¿no? Luz solar,
porque los rayos se consideran paralelos, ¿no? Y esta sería la reflexión, una simetría espacial de esa pieza. Bueno, aquí también habría que sombrear todo lo que queda de espaldas a la luz, pues sería estas dos caras y luego todo esto, ¿no? Sombra propia del objeto, el que pertenece al objeto, o sea, esto, y luego la sombra que arroja sobre el suelo, que es todo esto. Por supuesto, esto que hice aquí, no, o sea, a partir de aquí. Marcamos estas líneas. Bueno, pues tenemos ya, esto si seguimos la misma perspectiva, esto debe ser paralela a esta, que aquí no lo parece, ¿no? Bueno, y por último teníamos una luz puntual, entonces vamos a colocarla, por ejemplo, aquí, ya lo vamos a hacer con regla para que salga un poco mejor. Vamos a hacer, por ejemplo, que si cae aquí queda algo lejos, y si cae aquí, bueno, aquí puede estar bien, ¿no? Entonces este punto, el punto A, se proyecta aquí, A', ¿no? Y vamos a hacer, por ejemplo, si lo coloco aquí, bueno, aquí puede estar, ¿no? El punto de luz focal y su proyección vertical siguiendo la dirección de estas líneas verticales. Ahí marco su proyección sobre el suelo, L', y lo que hacíamos era alinear siempre el punto, la proyección del punto de luz con la proyección del punto que cojo. O sea, el punto B tiene la proyección aquí, entonces alineo los dos del suelo y la luz con el punto del espacio. Bueno, esto era lo que se llamaba una homotecia espacial, de manera que este punto y este, si está bien dibujado, pues esta línea se proyectará según una paralela, ¿vale? Ya que conserva la forma de las figuras, la homotecia. Y ahora aquí también tendremos una paralela, o sea que realmente es un cambio de escala de la cara superior. Alineamos este punto y cae aquí. Y si alineamos estos tres, deben estar alineados, ¿no? Bueno, efectivamente el punto C se proyecta aquí, C', ¿no? Y el punto B se proyecta aquí, B'. Con lo cual la sombra sería esto. Tenemos otra vez el punto de luz, la zona de sombra del objeto. Esta es la cara que se ve sombreada y esta es la proyección de esa cara en sombra. Y ahora venía por aquí en paralelo, o sea que viene por aquí. Bueno, pues tenemos aquí entonces la sombra propia del objeto, que es la que tiene el objeto, y la sombra que arroja sobre el suelo. Detrás no llega tanta luz, podemos incrementar oscuros y ahora esto reflejarlo aquí, sumando este oscuro a la sombra y poniendo más oscuro al lado del entrante en la zona interior. Entonces ese oscuro se proyectará aquí debajo. Bueno, pues esa sería la zona de reflexión. Bueno, tenemos entonces luz distante o luz solar y luz puntual o luz focal desde un punto cercano, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una linterna, ¿vale? Bueno, ya para concluir hacemos la cónica y ya terminamos. Bueno, pues en cónica lo único que hacíamos era, tenemos esta figura, por ejemplo, vamos a hacer primero el plano de cuadro, la posición de V, y vamos a hacer la perspectiva frontal de esta figura. Ahora ya por rapidez vamos a imaginar que tiene este tamaño. Esta es la planta y el alzado pues va a ser, por ejemplo, la mitad. Vamos a ponerlo aquí. Así. De manera que este sería el alzado, ¿no? O sea, lo puedo el alzado poner aquí o ponerlo al lado, como queramos, ¿no? Y vamos a colocar también la figura aquí para que nos salga dentro en una posición oblicua. Así. Vale. Bueno, pues vamos a hacer la perspectiva de estos dos prismas. Entonces marcamos aquí una paralela. Este es el plano de cuadro, el punto de vista. Colocamos aquí la línea de tierra y la línea del horizonte, paralela siempre, ¿vale? Línea de tierra, línea de horizonte.
Bueno, pues rápidamente para hacer esto sigue esta dirección, corta aquí. Entonces proyectamos esos dos puntos y la fuga está aquí, haciendo por V una paralela, levantamos la fuga, entonces esos dos puntos sale de ahí la perspectiva, o sea que la perspectiva de estas dos líneas pues serán estas dos, ¿no? Por último, si hago una línea paralela a una diagonal de esta figura, pues al hacer una paralela vemos que la diagonal corta siguiendo la misma dirección aquí. Bueno, pues esta fuga la subíamos siempre, las fugas siempre las subimos al horizonte y vemos que sale de este punto, la traza siempre a la línea de tierra, unimos ambos puntos y aquí están estos dos puntos de intersección por los que trazo horizontales, ya que esta línea y esta son paralelas a la línea de tierra y la línea del PC desde arriba. Eso quiere decir que ese cuadrilátero se ve así. Por último, la altura es esta altura la coloco aquí y fugo hacia ese punto. Con lo cual, al levantar verticales ya tengo ahí la perspectiva de la figura. Ahora uniendo este punto con este, ahí la tengo. Luego la remarcamos, bueno, la vamos a hacer ahora. Entonces tenemos estas dos líneas verticales, esta que fuga hacia este punto principal, vamos a poner aquí P', esta cara superior, estas líneas discontinuas no visibles, esta cara frontal en verdadera forma, pero de menor tamaño porque está más lejos. La que estaría en verdadera forma es si coloco aquí la cara, ¿no? Bueno, tenemos una perspectiva frontal de la figura y ahora si hacemos esta, la vamos a hacer en rojo para diferenciarla de la otra. Entonces prolongamos esta línea, marcamos aquí la posición de las trazas y lo mismo hacemos lo propio con las otras y lo mismo aquí. Entonces tenemos aquí una traza, aquí la otra y aquí la otra. Por último hacemos paralelas por V a esas dos direcciones. Entonces tengo aquí una fuga y tengo aquí la otra. O sea que esta es una fuga, F', y esta es la otra, F. Bueno, pues las fugas, como siempre, mediante verticales las subo aquí arriba al horizonte, siempre fugas al horizonte y trazas a línea de tierra. Bueno, aquí tengo la otra fuga. Y luego las trazas mediante verticales siempre, pues fugo, proyecto esto ortogonalmente aquí, la otra traza ortogonalmente, la otra y la última. Bueno, pues como vemos, estas dos de la derecha fugan hacia aquel punto y estas dos hacia este punto de fuga, con lo cual ya trazo esas líneas, trazo esta y esta. Bueno, pues vemos que aquí sale el cuadrilátero, ¿no? Recordamos, trazas aquí, trazas siguen esta dirección hacia esta fuga y luego estas dos hacia esa fuga. Por último, coloco la altura en cualquiera de estas trazas, por ejemplo, es esta altura, o sea, esta la coloco aquí y ahora fugo hacia aquel punto de fuga. Con lo cual viene por aquí, levanto aquí una vertical, levanto aquí otra, y ahora si levanto aquí una vertical y alineo con este punto, pues vemos que corta ahí, fugo hacia aquel punto, levanto una vertical, también si alineo estos dos quedarán alineados con ese, con lo cual ya tengo ahí la perspectiva de la figura, ¿vale? Bueno, pues eso sería como vería el Señor las dos perspectivas de esas dos figuras, ¿no? Esos dos prismas, ¿no? A ver si esto lo subimos bien, bueno, más o menos. Bueno, eso sería la parte visible y esta la parte no visible. Bueno. Recordamos las trazas, una traza y otra, mediante verticales las subimos a la línea de tierra y lo mismo estas otras trazas las subimos también a la línea de tierra. Esta sigue esta dirección hacia esta fuga y estas dos esta dirección hacia esta fuga, o sea, estas dos hacia esa fuga. La intersección de las cuatro nos da el cuadrilátero. Verticales, esta medida la proyectamos hacia F
y levantamos verticales. Bueno, y ese sería el resultado final de la perspectiva. Bueno.